6,8, en ese entorno llegó a estar el euro frente al dólar en la jornada de ayer. Claves del día, en una mañana en la que viene también la fotografía económica muy complicada para Europa y para el Banco Central Europeo, todo acosa a Europa. Todo acosa a Europa. Y el acorralamiento ahora viene por el lado de lo que se empieza a ver de cara al movimiento salarial, que era una de las dudas de cómo podía impactar a Alemania y a Europa. Alemania acorralada por las subidas salariales y el Banco Central Europeo también. ¿Por qué? Porque ahora que los sindicatos en Alemania han visto esto empieza a recuperarse un poco, yo quiero recuperar el palo que llevo desde hace 2 años y medio. Del entorno del 30%, superior al 30% si vemos algunos elementos de la cesta del IPC en Alemania y de toda Europa. ¿Dónde viene el palo? El palo viene en que los sindicatos han visto que ahora sí se tiene que empezar a recuperar todo el movimiento salarial después de todo lo perdido. 7% IG Metal. Pero hay sectores que plantean un 15% de subida salarial para empezar a recuperar lo pasado. Esto es profundamente inflacionista. Pero claro, díganselo ustedes al trabajador que lleva perdido un 30% de poder adquisitivo, es que esto es inflacionista. Pues que deje de gastar el gobierno. Pero ¿por qué pago yo los desmanes de los gobiernos? No lo dicen así, lo dicen contra el empresario. Pero la realidad es que el movimiento va dirigido a los gobiernos gastones, que son los que han influido, los que han metido toda la inflación en el conjunto del sistema con un objetivo fundamental: reducir su propia deuda sobre Producto Interior Bruto vía inflacionaria, rompiendo al que antes se rompa de la cadena, empresario-ciudadano, que están más cerca de lo que se creen dentro de este entorno. O se rompe la cadena por el empresario o se rompe por el ciudadano. ¿Dónde se ha roto? Por el ciudadano. Pero bueno, evidentemente. ¿Qué hacen los sindicatos ahora? Oye, ya estás empezando a recuperar, ya estás vendiendo más, ya se te está recuperando la economía. ¿Dónde está lo mío? Porque claro, no voy a seguir yo en 2020 mientras tú tienes los precios y los costes ya acoplados a 2024 menos el salarial. Pero el problema para el Banco Central Europeo es enorme. Movimiento de subida entre el 7 y el 15% significa que esa segunda ronda o esa derivada inflacionaria por culpa de los salarios nos lleva a fin de año a una inflación que pueda estar en el entorno del 4%, pero nos lleva a 2025 a un entorno que pueda estar en el entorno del 6%, siempre que la energía esté tranquila. El lío es monumental, ¿eh? El lío es monumental, pero sobre todo porque la parte laboral, los trabajadores, claro, es que ahora dicen, oiga, ¿pero qué me está contando? No, es que ahora no queremos que siga subiendo la inflación. ¿Y qué? ¿A mi costa? No. Empieza a poner aquí. ¿Dónde no protestan? En España. No, porque aquí se ha subido. ¿Aquí qué se ha subido? Aquí lo que pasa es que los sindicatos forman parte de la estructura de los partidos de gobierno. Y entonces no protestan. ¿Cómo vas a protestar contra el buen patrón? No, yo no protesto. Ya, pero donde sí que hay independencia y libertad, están diciendo los sindicatos, oiga, mi factura. Ahora vamos a negociar la subida salarial. Usted me dijo que me esperara, que la inflación estaba desbocada, que no había manera ahora de subir salarios porque sería un mayor empuje inflacionario. Vale, ya ha pasado, ¿no? ¿No estás hasta bajando los tipos de interés, Banco Central Europeo? ¿Dónde está mi cuenta? Y mi cuenta no es pequeñita, 7 al 15%. 7 IG Metal, otros sectores diciéndole a Alemania, oiga, se acabó la broma, ¿no? Ya está, ya la inflación, usted ya baja tipos de interés, ahora es el momento en el que usted tiene que compensar con un tema de costes suyos, empresario, mi subida salarial. Lo que no puede ser es que mi subida salarial quede pendiente, porque entonces me has dado un palo del 30%. Vamos a ver cómo lo entienden los gobiernos. ¿Por qué? Porque viene sobre todo por el lado del gasto público la reducción inflacionaria de esa subida salarial. El empresario puede hacer una parte, pero si el empresario sube un 15% el coste laboral, no sube un 15% el coste laboral. Coge la llave, va a la puerta, echa el cierre y se va. Es decir, tiene que haber una compensación de ambas partes. Empresario por un lado, pero gobierno a través del gasto público para que la inflación no se vuelva a disparar. ¿Cuál es el problema?
que en época de bonanza, una política keynesiana normal diría usted gaste menos, ahorre para cuando vengan mal dadas. Y cuando vengan mal dadas, gaste más para compensar la economía. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque no tienen ni idea de economía, porque no saben nada nuestros políticos, sobre todo los que dirigen. Los que están arriba sí, y por eso les han forzado a hacer esto. ¿Qué es lo que quieren y ponen encima de la mesa? Una fotografía clara en la que en la época expansiva usted en lugar de ahorrar gasta hasta endeudarse. ¿Y cuando vengan las malas? No, cuando vengan las malas ya no sé si estaré aquí. Pues ese es el problema. Y ahora tenemos un problemón. ¿Cómo subir entre un 7 y un 15% con unos gobiernos que dicen yo quiero seguir gastando igual? Pues no puedes, pues sí quiero, pues no puedes, pues sí quiero, pues no puedes, pues sí quiero. Oye, eres un cazurro, que dejes de gastar, porque si no estás hundiendo al ciudadano, que es lo que nadie le cuenta al ciudadano. O el gobierno deja ya, los gobiernos europeos dejan ya el gasto público como elemento fundamental para el crecimiento económico, pero de una manera desnortada como en los últimos años, o el ciudadano va a seguir pagándolo, porque va a volver a haber inflación. Y encima no habrá subido salarios. Y entonces no habrá perdido un 30, habrá perdido un 35, un 36, un 34, un 38, un 40, hasta que quiera el gobernante de turno, que luego le dice la culpa es del empresario. No, la culpa no es del empresario, la culpa es tuya, y solo tuya, que eres el que ha metido tanto dinero en la economía que ha reventado inflacionariamente esto. Entonces empieza a quitar para que el ciudadano pueda empezar a subir salarios. Y deja ya de meterle el mochuelo al empresario de turno para que tú puedas seguir gastando como si no hubiera un mañana, tú y todos tus amiguetes. Reparte. Reparte. Deja que el ciudadano saque un poco la cabeza, respire. Como cuando jugábamos al Sonic de pequeño, ¿no? Que había una burbujita ahí dentro del agua y la cogía y decía 5 segundos más. Pues lo mismo, déjale respirar un poco al ciudadano, que ya ha ganado bastante, que ya has emitido bastante. El otro punto fundamental en Europa viene al